Pero gracias a Dios pues hemos orado, hemos cantado también, y vamos a entonces adentrarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Bien, vamos a estudiar un tema que es bastante interesante en el sentido de lo que hoy en día estamos viviendo en esta situación a nivel mundial, a nivel global, en respecto a esta famosa pandemia que azota al mundo entero y que lamentablemente pues ha cobrado la vida de muchas personas. Hemos tenido la oportunidad de poder ver también en medio de todo esto el poder maravilloso de nuestro Dios. Amén. Al cual pues agradecemos a Dios primeramente, y a cada uno de nuestros hermanos que se han unido en oración. Nos tocó durante estos días pasados estar estar con una familia donde un familiar de ellos estaba bastante mal, bastante grave, y pues una tarde nos llamaban los hermanos para que fuéramos a orar. Incluso la hermana pidió ser ungida porque sentía la necesidad de la situación que atravesaba. En verdad nos encontramos con un cuadro bastante difícil, humanamente hablando. En verdad, ¿qué podemos hacer nosotros como humanos cuando la situación ya es lamentable, es grave? Pero al final de cuentas Dios tiene la última palabra. Como decía el patriarca Job, Dios es el que pone o el que da y el que quita la vida. Y entonces agradecemos a Dios porque en medio de toda esta situación hemos visto sus maravillas, hemos visto su poder. Personalmente lo hemos visto, y agradecemos pues a Dios por lo que Él hace por su iglesia en este debido tiempo tan difícil. Así que vamos a estudiar el mensaje de esta mañana. Entonces lo hemos titulado de esta forma, ya que hemos visto mucha información compartida en las redes sociales. Hemos visto muchos comentarios también entre las personas, que si es cierto o no es cierto, ¿sí? Y lo que vamos a estudiar en esta mañana entonces está basado, o le hemos titulado de esta forma, la tecnología y el espiritismo moderno, ¿sí? Vamos a ver entonces en la manera cómo Satanás trabajará por medio de esta situación. Y la cita bíblica a la cual vamos nosotros a adentrarnos está en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir primeramente a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, en el versículo, cuando nosotros hablamos de Apocalipsis 13, estamos hablando entonces de la primera y la segunda bestia. En relación entonces a esta situación, vamos a leer versículo 12, versículos 13 y versículos 14. ¿Sí? Apocalipsis 13, versículo 12, 13 y el 14. Dice la palabra de nuestro Dios: y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. ¿Sí? Y el versículo 13 dice lo siguiente: y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo de la tierra delante de los hombres. O sea que lo que se aproxima será extraordinario. Dice la palabra de Dios que hará grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Si nosotros vemos a lo largo de la historia bíblica, vemos o nos recordamos el momento de Elías cuando desafía a los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo: vamos a orar y pedir, ustedes piden a Baal y yo a Dios, y el que responda con fuego, pues Él es Dios. Entonces en el final de esta historia,
La palabra de Dios dice que la segunda bestia, delante de la primera, quien dará todo el poder y la autoridad, dice que va a hacer grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora, ¿se imaginan ustedes que toda esta situación que se vea, entonces va a ser maravillante, maravilloso, que va a sorprender a los hombres de la tierra? Y versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dada a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y todo esto entonces será con un propósito al final de cuentas. Dios entonces nos está advirtiendo que lo que se aproxima no es otra cosa más que el engaño tan terrible que Satanás ha estado viniendo preparando a lo largo de la historia para dar el último golpe. Y lamentablemente, como dice el título en esta mañana, la tecnología en relación con el espiritismo moderno. Y cuando nosotros vemos esta situación, bueno, ¿cómo será posible esto? ¿Sí? Y hoy en día estamos viendo tanta información respecto a la tecnología de nuestro tiempo. Una de las cosas que está en el labio de muchas personas, y nosotros vemos mucha información, es la tecnología respecto a la comunicación, ¿sí? Cómo fue evolucionando. Y hay mucha información de lo que se espera de la red 5G, la quinta generación. Algunos dicen es bueno porque ayudará a la comunicación, otros dicen no, es malo, y hay un debate entre eso, ¿sí? Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios dice y el espíritu de profecía en relación a esta situación. Y la misma Biblia nos demuestra que el conocimiento humano lamentablemente ha sido utilizado para lo malo. Sí, y hay prueba de ello, y lo vamos a ver en el estudio de esta mañana. Así que la siguiente cita que vamos a leer se encuentra en el libro, ahí mismo en Apocalipsis, ahora en los versos, capítulo 16, versículos 13 y versículos 14. Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y versículos 14. Ahí la palabra de nuestro Dios entonces nos muestra algo muy importante para el tiempo en el cual estamos. Vi salir, dice el verso 13, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El objetivo final de Satanás, porque nos dice que hay una triple unión: el dragón, que representa al diablo; la bestia, que representa entonces al poder papal, que una vez más retomará el poder, retomará fuerza para este último tiempo. Nos dice la Escritura, junto con el falso profeta, ¿sí? O sea que las denominaciones religiosas que engañan y tuercen las palabras de nuestro Dios están en esa triple alianza, y de sus bocas saldrán 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y la declaración bíblica dice, pues son espíritus de demonios, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de este grado tan interesante, tan asombrante, por eso dice la palabra de nuestro Dios que va a haber muchos engaños, que si es posible engañarán aún si fueran a los escogidos. La palabra de nuestro Dios nos lo mencionó muy bien por medio de Jesús en Mateo capítulo 24. Y dice la Escritura que son espíritus de demonios. Y si nosotros pusiéramos en comparación el ser humano con los ángeles caídos, ¿sí? Nosotros no podemos competir humanamente hablando a la altura de esos espíritus de demonios. El apóstol Pablo, en la carta que escribe a los Efesios, a Efeso, nos dice prácticamente que estos espíritus de demonios son principados, potestades de las tinieblas, que si nosotros no tomásemos la armadura del cristiano, nosotros no quedaríamos incompetentes delante de ellos. La palabra de Dios
nos menciona la capacidad, la sagacidad, el poder impresionante que tendrán. Y la ilustración bíblica, al darle a conocer a Juan en el Apocalipsis, él ve cómo estos de sus bocas salen espíritus de demonios a manera de rana. ¿Sí? ¿Por qué a maneras de rana? Si nosotros vemos en la historia bíblica, ¿se acuerdan cuando Moisés iba a sacar, a libertar a Egipto? Hubo una de las plagas, ¿verdad? Y una de esas plagas, ¿de qué fue? De ranas, ¿sí? Y las ranas tienen entonces un simbolismo interesante. Si nosotros vemos en el mundo de las películas, de lo que Hollywood, de las cosas que hoy en día se presentan en las televisiones, en el internet, cuando tú ves entonces un asunto en relación a las ranas, ya sean las caricaturas, en las series de televisión, viene muy ligado las ranas al espiritismo. Y vamos a ver entonces esta situación, porque lo que estamos describiendo, lo que más bien la palabra de Dios describe por medio del espíritu de profecía, por medio de Apocalipsis, nos está entonces mostrando el interés que Satanás tiene al venir instruyendo a la raza humana y sobre todo a la niñez, para que se familiarice con toda esta situación. Cuando nosotros volteamos a ver al Disney, ¿sí? Volteamos a ver entonces esta situación de que el príncipe por un hechizo se convirtió en una rana y cosas por el estilo. Y cuando nosotros vemos esta situación, entonces el enemigo ganando entonces terreno sobre la niñez, sobre la humanidad de este tiempo. Ahora, cuando la Escritura dice que los espíritus de demonios tienen forma de rana, está hablando prácticamente del engaño que va a ser impresionante y que va a revolucionar entonces a este mundo, y que el mundo quedará impresionado. Ahora vamos a notar lo que dice el conflicto de los siglos, página 575. Los protestantes, ¿dónde se encuentran los protestantes en su mayoría en este tiempo? En los Estados Unidos. Dice que serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo. ¿Hacia quién? ¿Hacia quién le van a tender la mano? ¿Y por qué va a ser doble ese abismo profundo que van a tocar? Porque dice que van a tenderle la mano, número uno, ¿a quién? Al espiritismo. Y número dos, ¿a quién? Al poder romano papal. ¿Quiénes lo van a hacer? Dice los protestantes de los Estados Unidos. Por eso la palabra de Dios dice que la unión va a ser entre Satanás, el papado y el falso profeta. Entonces las iglesias protestantes que apostatarán de la fe. Y entonces estos están en su mayoría hoy en día en los Estados Unidos, el país de la capital de la libertad religiosa, del seno que dio, entonces acobijó al protestantismo en los años pasados. Ahora dice, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma. ¿Por qué habla de la triple alianza? Porque está hablando del espiritismo, está hablando del papado y está hablando del falso profeta. Lo mismo que está mencionando entonces en Apocalipsis 16, 13 y 14. Ahora, tú te imaginarás, tú te sorprenderás, bueno, ¿de qué manera entonces, de qué manera la palabra de Dios se puede torcer tanto que pueda entonces entrar en juego, entrar en unión con el mismo espiritismo? ¿Por qué la palabra de Dios por medio del espíritu de profecía menciona que se va a hacer esa triple alianza, esa triple unión? Hoy en día entonces estamos nosotros viendo por medio de esta situación que se atraviesa muchos cambios. Estamos viendo cambios tan sorprendentes que entonces no nos queda otra cosa más que aceptar que el cumplimiento profético entonces se está llevando a cabo.
Y un ejemplo más sobre los espíritus de demonios son este tipo de objetos. Las ranas han sido utilizadas muchas veces en el espiritismo de hoy, en las religiones paganas de hoy. Símbolos del Feng Shui, rana de las 3 patas para la prosperidad. Y tú vas en algunos negocios, incluso lo ves en los aparadores, las ranitas de este color dorado, porque supuestamente esto atrae la prosperidad, atrae la suerte para que los negocios prosperen y abunden. Todo esto está relacionado entonces con el espiritismo. Y el espiritismo está viniendo a traer entonces una gran revolución en el mundo hoy. Es lamentable ver cómo una generación tan avanzada en tecnología entonces está siendo absorbida y atrapada entonces por el espiritismo de este tiempo. Ahora, en la misma cita de Apocalipsis 16:14, pero en el griego original, cuando se habla o cuando se lee esta cita en el griego original, dice el griego original: porque son espíritus de demonios que haciendo señales, a los cuales están saliendo sobre los reyes de la tierra. Y cuando en el griego original se describe que estos espíritus de demonios van sobre los reyes de la tierra, cuando se toca la palabra tierra, se utiliza en griego la palabra oikonomé, en la cual de esa palabra deriva la palabra ecumenismo, o sea, la unión total. Llegará el momento que no importará en lo que tú crees, simplemente se dejarán a un lado las creencias que diferencian entre todas ellas y se unirán en esas creencias que son únicas entre ellos para poder ser uno. Y van sobre los reyes de la tierra con un último propósito: para guerrear en aquel día contra el Dios Todopoderoso. Ese es el objetivo final de Satanás, ese mismo objetivo que trazó en el cielo cuando conquistó y ganó prácticamente a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Y entonces la palabra de Dios nos dice que se unirán, y aquí está un claro ejemplo, ¿sí? Aquí está el claro ejemplo: el dragón, la bestia y el falso profeta, que engaña entonces al mundo entero. El dragón con el espiritismo, el dragón con las meditaciones, con el yoga, las manipulaciones, el hipnotismo. La bestia con el catolicismo, la misa, la confesión, creer que las almas andan ahí sueltas cuando ya esa persona se fue a la tumba. Todas esas situaciones son prácticamente espiritismos. Y eso es lo que se le da a beber, eso es lo que se le da a alimentarse en la vida de los seres humanos, quienes siguen estas mismas ideas. Y el falso profeta, entonces, todas aquellas religiones quienes omiten principios bíblicos y que engañan también a cientos, a miles de personas en el mundo. Ahora, es notable mencionar lo siguiente: si se imaginan que hoy, que no están unidos completamente como lo menciona Apocalipsis, hoy en día trabajan por separado, ¿cuánto engaño hay? ¿Cuántas personas siguen siendo engañadas por este tipo de creencias? Ahora, imagínense cuando estos tres se unan por completo. Porque hoy trabajan sobre esa unidad, pero cuando esa unión se concrete, el objetivo primordial es reunir a todo el mundo, a todas las naciones, a todos los reyes de la tierra, para alistarlos, prepararlos para pelear contra Dios mismo en aquel gran día, dice el libro de Apocalipsis. Entonces, nosotros volteamos a ver de qué manera la situación, de qué manera esta situación entonces es una realidad. Vamos a ver entonces el ejemplo claro. Miren, Satanás engaña, ya lo vimos, por medio del espiritismo, ¿sí? Engaña desde los niños, ¿sí?
por medio de las caricaturas, por medio de las series, presentándoles imágenes totalmente satánicas, espiritistas, ¿sí? Hechicerías, todo eso entonces presenta Satanás a los niños. Y en el mundo de los niños se les enseña también a que los muertos pues prácticamente andan por ahí, o son esqueletos, o son fantasmas, y toda esta situación. Y de esta manera se está trastornando la mente de la niñez. Personajes graciosos que practican la hechicería, la magia negra, la magia blanca, y toda esta situación que se presenta, asuntos de que los animales hablan, árboles hablan. Toda esta situación es lo que hoy en día se da a conocer, de que la bestia puede llegar a ser bueno, sabiendo que la bestia en el libro de Apocalipsis nos describe quién es. Cafeteras que hablan, velas que cobran vida, todo esto pasa a ser espiritismo, ¿sí? Y entonces, como Satanás es tan astuto que ha introducido esto desde la niñez, cuando da el golpe final, entonces Satanás tiene bien trabajada la mente de la raza humana. Ahora descender fuego del cielo y todo el mundo quedará wow, tan sorprendido, pensando que es el poder de Dios que se está efectuando entonces en ese momento, y a muchos engañará, dice la palabra de nuestro Dios. Y esto lo hace entonces fuera del ámbito del mundo religioso. Pero vamos a ver entonces algo de lo que Satanás también comienza a presentar en este tiempo. Y veíamos ahí respecto al espiritismo que hoy en día ronda en el mundo. Hoy en día vemos de poder tener, el mundo está tan agitado, que hoy el mundo busca la paz, la tranquilidad, y acude a centros a donde se les practica muchas cosas, para que ellos encuentren la paz y la seguridad que solamente en Dios podemos nosotros encontrar. Y la palabra de nuestro Dios entonces nos ha dicho que la paz que Dios da no la vamos a encontrar nosotros en el mundo y en ningún otro lugar. Y cuando nosotros vemos esta situación, que el mundo acude a lugares a donde no debería, entonces Satanás está ganando mucho terreno, está ganando campos entonces sobre esta situación. Me gustaría ver entonces algo interesante que incluso comentábamos en estudios anteriores, lo que la sierva del Señor entonces ve en relación a esto. Esto está en el libro de Primeros Escritos. La sierva del Señor ve entonces una visión de un tren, un ferrocarril, ¿sí? La palabra de nuestro Dios dice lo siguiente, lo que describe la sierva del Señor. Vi con qué rapidez engaño, ¿sí? ¿Cómo lo describe la sierva del Señor aquí? Vi con rapidez engaño. ¿De qué engaño estaba hablando? Se estaba difundiendo de una manera sorprendente. Me fue mostrado un tren de coches de ferrocarril que iban con la rapidez de un rayo. Miren a qué velocidad va Satanás. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente. Fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él y que no quedaba nadie sin subir. Esto es lo que más sorprende entonces en la visión a la sierva del Señor. Que ese tren iba tan rápido que parecía que todo el mundo iba allí y que no quedaba nadie nadie fuera, o sea, por subir. Era sorprendente esta situación. Dijo el ángel, se los está atando en gavillas listas para ser quemadas. En pocas palabras, el mundo está siendo atrapado, amarrado en manojos y estado poniendo hacia el fuego listos para ser consumidos. Luego me mostró al conductor, porque era algo sorprendente ver cómo todo el mundo está sobre ese tren.
y va hacia un desfiladero. ¿Y cómo es posible que todos estén arriba? ¿Quién es el conductor? Entonces en la visión dice lo siguiente: luego me mostró el conductor que parecía una persona de porte noble, hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. La misma escritura dice que Satanás es un ángel de luz, y no os maravilléis, porque Satanás puede tomar la forma, pues dado que es un ángel de luz. Y por eso todo el mundo va engañado en esta visión, porque el conductor dice su aspecto es hermoso, de admirable que reverenciaba. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante, ¿quién era? Dijo, es Satanás. Satanás es el conductor que asume la forma de un ángel de luz y ha tomado cautivo el mundo. Miren, hoy en día hay gente que no quiere saber nada de la palabra de Dios, no quiere saber de religión, no quiere saber de asuntos sobre Dios, pero está ya siendo atrapado por medio de Satanás. Se han entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Esta gente, el que les sigue en orden es el maquinista, y otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos según lo necesite. Y todos se dirigen hacia la perdición con la rapidez de un rayo. ¿Y cuál es ese engaño que Satanás le ha dado tanto resultado que ha ganado la mayoría de la gente? Todo esto tiene un comienzo. Lo tenemos en un estudio pasado cuando hablábamos sobre el engaño que le tramó, le planteó a Adán y a Eva. No moriréis. Ese engaño entonces de la falsa doctrina del espiritismo, no moriréis. Y hoy en día cuando la gente, esto es lo que les presentaba, ¿sí? Cuando tú quieres sentir paz, cuando sufres de estrés, de ansiedad, aquí está entonces el consejo, el remedio más eficaz. Pero hay gente que no quiere saber de eso y acude entonces a esta situación. ¿Saben cómo se llama esto? Esto es el espiritismo moderno. El yoga, la meditación, es encontrar la paz interior. ¿Cómo es posible entonces que el mundo se refugie en todo esto? Son prácticas orientales de dioses paganos, y esto es traído y empieza a ser practicado para que encuentres la paz interior. Jesús dijo una ocasión, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, ¿sí? Y entonces cuando nosotros nos queda claro esta situación, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque Satanás va a la velocidad entonces de un rayo y engañando a la gente con el espiritismo. Esto lo hace con la gente que no cree entonces en nuestro Dios. Cuando nosotros vemos la situación y nosotros nos metemos al ámbito cristiano, al ámbito religioso, Satanás engaña al mundo aquí con el espiritismo. Pero Satanás es tan astuto que también se ha adentrado a la religión y sobre todo al cristianismo. Conflicto de los Siglos nos menciona lo siguiente. Esto lo describe muy bien Martín Lutero. ¿Qué dijo Martín Lutero sobre esta situación? La teoría de la inmortalidad del alma, o sea, el espiritismo, fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarlas en el cristianismo. ¿De dónde se sacó la idea entonces del espiritismo? Dice, se trajo del paganismo. Y Roma, la Roma papal, la trajo y la incorporó al cristianismo. Martín Lutero la clasificó entre las fábulas monstruosas que forman parte del estercolero romano. Porque Martín Lutero tenía bien asentado lo que Eclesiastés dice, comentando las palabras de Salomón de que los muertos nada saben. El reformador dice otra prueba de que los muertos son insensibles. Salomón piensa que los muertos están dormidos y no sienten absolutamente nada. Pero cuando nosotros vemos a los engaños de Satanás con el espiritismo entonces moderno, vemos entonces cuánto daño ha hecho el enemigo de las almas, el enemigo del pueblo de Dios. Entonces ha introducido toda esta situación. Ha metido el espiritismo hasta en el mismo cristianismo.
cosa que se trajo del paganismo. Y la vez pasada que tocábamos este punto, estaba buscando, miren, esta información, y me sorprendió porque Martín Lutero dijo que el espiritismo fue traído del paganismo por medio de la Roma papal y fue metido al cristianismo. Y cuando hablamos de cristianismo es todas aquellas denominaciones religiosas que creemos en Cristo, ¿sí? Hoy en día hay cristianos que practican cosas que van en contra de los principios divinos. Gente que cristiana que unge ya a un cadáver para recibir a Dios. Gente que bautiza incluso cadáveres supuestamente porque no le dio tiempo ya de bautizarse, de ungirse, pues lo hacemos y de todas maneras Dios ya lo recibe. Y entonces la palabra de Dios no se equivoca. Conflicto de los siglos no se equivoca. Y esto es una guía de estudio, ¿sí?, que nos hizo favor de compartir un hermano cuando hablábamos respecto a esto. Esto fue publicado el primer trimestre del 2016, enero, febrero y marzo. ¿Sí? Mensaje para un día sábado 19 de marzo. O sea que este mensaje se le predicó al pueblo adventista del séptimo día. ¿Y qué era de lo que se hablaba? ¿Qué espera Dios de ti?, decía el título en la siguiente página. ¿Sí? Ahí está. Y lo vamos a hacer un poco más grande para que lo puedan ver. Decía lo siguiente: mensaje de dedicación, sábado 19 de marzo. ¿Qué espera Dios de ti? Sé el sermón. Y citaba Hebreos 6, 10 al 12. Y comienza el relato. Hace unos meses atrás México vivió una de las noticias más alarmantes. Llegaría al país un huracán de máxima peligrosidad, el huracán Patricia, catalogado como el huracán más peligroso de la historia de los huracanes, no solo en México, sino en el mundo entero. Se esperaba que dejara mucha destrucción, no solo material, sino incluso humana. La región occidental del país, donde se pronosticó su entrada, se preparó para lo peor. Llegó el momento de su entrada al país y así llegó a la categoría 5 con vientos de 325 kilómetros sobre hora y rachas que llegaban a los 400 kilómetros sobre hora. Mucha lluvia y olas en la costa que alcanzaban hasta los 12 metros de altura, pero en unas pocas horas se degradó a tormenta tropical, o sea que lo que se esperaba disminuyó. Sin embargo, ahora esto es lo sorprendente. Lo que el autor comienza a hacer fue como un golpe que muchos no lo vieron venir. Sin embargo, para muchos, dice, fue quizás hasta decepcionante el hecho que no se vieran los estragos de ese gran huracán que se esperaba. Ahora, dice, nosotros como cristianos, nosotros pedimos a Dios por las personas fallecidas y por aquellas personas que perdieron su pertenencia. Noten entonces cómo un cristiano, en este caso lo tenemos que decir un cristiano adventista, dice, después de esta tragedia, nosotros pedimos a Dios por las personas fallecidas. Yo les pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros por los que ya murieron? Eclesiastés 9:5, y como lo dijo el sabio Salomón, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Una frase espiritista incrustado en medio de un sermón que pudo haber sido sorprendente para el pueblo de Dios. Satanás comienza a meter las ideas entonces de su último engaño. Esto es referente a la religión. Martín Lutero la calificó como una de las teorías más monstruosas en su tiempo. ¿Qué diría Martín Lutero si viera todo este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo? Entonces esto es una pincelada, una introducción de lo que es capaz de hacer Satanás en el mundo. Ya vimos el ejemplo
lo que es capaz de hacer el papado con su falsa teoría del espiritismo y lo que hoy en día está haciendo el mundo protestante, también involucrándose con el falso Espíritu Santo, que en pocas palabras torna a ser espiritismo. La palabra de nuestro Dios entonces nos muestra claramente que Satanás se está preparando para dar un golpe tan interesante, no solo entonces en el mundo, sino en el cristianismo. Y los unirá entonces a todos para ir en contra de el mismo Dios. Otro ejemplo más que queremos resaltar es esto. Las series para los pequeños, ¿sí? En televisión abierta o en televisión privada de paga se pasan todas estas cosas. Animales, perros que cobran vida, que hablan, árboles que hablan. ¿Cómo se le puede llamar a esto? Esto no es otra cosa más que espiritismo de nuestro tiempo, y cosa que está siendo entonces inyectada en la mente de cada uno de los pequeños y pequeñas de este tiempo. Y cuando el enemigo entonces lo volvemos a repetir, cuando el enemigo dé el golpe final, Satanás, hermanos, déjenme decirles, Satanás va utilizando la tecnología para poder entonces enseñar sus principios. Hoy en día vivimos en el mundo de la modernidad del internet. Todo el mundo en un celular, en una computadora, en una tablet, en una pantalla conectada a la internet. ¿Sí? Años atrás solo podía ser por la televisión, no existía el internet. Antes de la televisión, ¿de qué manera usaba Satanás? Por medio de la radio. ¿Sí? Antes de la radio, las novelas se publicaban en revistas. Y ahí salían entonces toda la inmoralidad y todo el espiritismo. Satanás ha utilizado la tecnología a través de los tiempos, ¿sí? Y está preparando entonces a la última generación también hoy en día por medio del internet. Con esta famosa pandemia, entonces todo el mundo encerrado en su casa. ¿Y cuál es la prioridad? El internet, porque si no la gente se aburre, no hay qué hacer en casa. No hay entretenimiento. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que el mundo hoy en día está tan manipulado, ¿sí? Está tan controlado que sufre de estrés y de ansiedad al no tener aquello que lo está alimentando. Entonces vamos a adentrarnos a esto, a la tecnología. Cómo está siendo utilizado por Satanás en este tiempo. Y antes de eso, vamos a ver cómo ha sido utilizado a través de la historia en el pasado. Miren, me llamó la atención esta carta. Esta carta la encontramos, la carta número 65, en el año 1898. Esto es lo que se escribió para el pueblo adventista del séptimo día. Hablando del pueblo antediluviano. En la inundación dice lo siguiente: perecieron mayores inventos del arte y de la habilidad humana de lo que el mundo sabe hoy. ¿Se imaginan ustedes cómo era la mente del ser humano antes del diluvio? Si era la generación más apegada a Adán y Eva. Ese conocimiento tremendo que ellos tenían. Miren cómo choca o cómo es contradictorio lo que la palabra de Dios y el Espíritu Profecía dice con lo que es la ciencia humana. Si tú vas a la ciencia humana, la historia, ¿cómo te dice que eran los primeros hombres? Dice, era la edad de piedra, ¿sí? Era la edad de piedra, eran cavernícolas, vivían entonces en cuevas y todo eso. Dice la palabra de Dios lo contrario. En la inundación, o sea, en el diluvio, ¿qué pereció allí? No solo pereció vidas humanas, sino perecieron inventos del arte y la habilidad humana de los que el mundo sabe hoy. ¿Cuál es el invento humano de este tiempo que más te ha sorprendido? No se compara ese invento humano con lo que tenían los antediluvianos.
Las artes destruidas fueron más que las artes jactanciosas de hoy. Los grandes dones con los que Dios había dotado al hombre fueron perfeccionados. Había oro, plata en abundancia y los hombres buscaban constantemente superar a sus semejantes en dispositivos. El resultado fue que la violencia estaba sobre la tierra. Miren, esto es lo peor. Dios dotó al ser humano con la capacidad, con una mente extraordinaria. Y vamos a ir referente a esto. Dice que el resultado de eso, competían entre ellos para ver quién era entonces superior a otro. Vamos a ir al libro de Génesis 6. Miren lo que dice el libro de Génesis 6. En el versículo 5. Esa capacidad mental que tenían, esa sabiduría, esa inteligencia de los primeros hombres, ¿qué pasaba en la mente de ellos? Dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era al continuo solamente ¿a qué cosa? Solamente al mal. Entonces, ¿se imaginan ustedes esa mente tan capacitada, tan más cerca de aquella imagen de Dios hecha por Adán y Eva? Era tan sabia que ese pensamiento lo utilizaron, dice la Escritura, para hacer solamente el mal. Por eso en la carta 65 de 1898 dice claramente que ellos competían entre sus semejantes para superar a otros en los inventos que ellos realizaban. El resultado de esta situación fue la violencia que estaba sobre la tierra. El Señor, ¿qué cosa pasó con el pensamiento del humano y Dios? El Señor fue olvidado. O sea, la ciencia de ese tiempo negó ¿a quién? Y yo les pregunto, ¿qué hace la ciencia de este tiempo? ¿Cree en Dios? ¿Los biólogos creen en Dios? ¿La biología cree en Dios? Hoy en día ellos creen en el evolucionismo, ¿sí? La mayor parte de los científicos hoy en día no creen en Dios. Esa misma situación ocurrió con el pueblo antediluviano, se creyeron tanto, se sintieron tan grandes que se terminaron olvidando de su creador. Esta raza de larga vida, porque era una raza que vivía casi los 1000 años. Esta raza de larga vida estaba ideando constantemente cómo podría instituir una guerra con el universo del cielo y obtener la posición del Edén. Imagínense nada más cuál era la idea de esta gente. ¿Cómo le vamos a hacer para pelear con Dios y arrebatarle ese Edén que se llevó al cielo por la entrada del pecado? Es terrible la situación del ser humano hoy en día. Hoy el ser humano en la ciencia compite a ser igual que Dios, ¿sí? Quiere llegar a ser igual a Dios. Ahora, en la carta 24 de 1899, en el párrafo 15, dice lo siguiente, hablando del ser humano: ¿cómo adquirió el hombre su conocimiento de cómo idear? O sea, en pocas palabras, ¿de dónde le vino esos pensamientos de cómo plantear una situación contra Dios? Pues la respuesta es del Señor, estudiando la formación y hábitos de diferentes animales. Miren nada más que comenzó a hacer. Comenzó a experimentar ¿con quiénes? Con los animales. Hoy en día, cuando la ciencia inventa un nuevo medicamento, una nueva inyección, una nueva cura para una enfermedad, ¿con quiénes se comienza a practicar primero? Con los animales, ¿verdad? Animalitos de laboratorio, ratones, conejos, bueno, en fin. Cada animal, dice el espíritu de profecía, cada animal es un libro de lecciones. Y los hombres han aprendido a hacer aparatos para todo tipo de trabajo. Y a partir del uso que hacen de sus cuerpos y las armas que les proporcionaron,
Si los hombres solo pudieran saber cuántas artes se han perdido en nuestro mundo, no hablarían con tanta fluidez de la edad oscura, ¿sí? Porque ellos dicen, bueno, la misma historia nos menciona que en la Edad Media, la Edad Oscura, fue un tiempo en el que la ciencia se detuvo, ¿sí? Porque controlaba el poder papal. Tú venías a decir al papado, ¿saben que la tierra es redonda? Porque ellos creían, no, la tierra es plana o la tienes cuadrada. Tú te oponías a eso, prácticamente te condenaban a la hoguera o la Inquisición. Sí, la misma historia relata que los primeros hombres vivían en cavernas, en la edad de piedra, que usaban la madera, las piedras y hacían todo eso. Incluso de niños crecimos siendo instruidos por una serie de los picapiedras, ¿se acuerdan? ¿Sí? Eso era lo que enseña, eso es lo que enseña hoy en día la humanidad. Pero dice Dios, si hoy los hombres comprendieran cuánta sabiduría y conocimiento había con esta gente, esta generación, no hablaría con tanta fluidez de la edad oscura. Si hubieran visto cómo Dios trabajó una vez a través de sus súbditos humanos, hablarían con menos confianza de las artes del mundo antediluviano. En pocas palabras, hermanos, la humanidad ha tenido el privilegio de tener ese conocimiento, y sobre todo la gente que vivió apegado a los primeros padres, a Adán y a Eva. Y esta situación de hoy entonces es algo interesante, porque aún después del diluvio la gente siguió con ese mismo cierto conocimiento. Y vamos a ver un ejemplo interesante. Vamos a ir ahí mismo en el libro de Génesis, pero ahora en el capítulo 11 del Génesis, versículo 1. Sí, esto está ocurriendo poco tiempo después del diluvio. Dice la palabra de nuestro Dios: tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Aconteció que cuando partieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se sentaron ahí, se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos, ¿qué cosa? Una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Y qué estaba entonces tramando una vez más el ser humano? ¿Cuál era la idea del ser humano en ese entonces? Pues el ser humano había experimentado el poder de Dios, el castigo de Dios por medio del diluvio. Uno de los objetivos entonces de estos hombres era crear una torre para resguardar su vida por si un diluvio venía una vez más. Hoy en día nosotros vemos las maravillas del ser humano al crear grandes construcciones, grandes torres, grandes edificios, y vemos por el mundo el edificio más alto del mundo, por aquí el edificio más bonito o más moderno del mundo por allá. Y entonces, ¿cómo le pudieron haber hecho si estos eran de un conocimiento no tan competente como hoy en día para hacer una torre como esta? ¿Sí? Para subir. No, si mucha gente dice, bueno, si esto fue la edad de piedra, ¿cómo le hacían para la construcción? La palabra de nuestro Dios dice claramente que el ser humano dotado tenía mucha capacidad, ¿sí? Y la palabra de nuestro Dios nos dice que esta generación tiene una mente extraordinaria. Ahora, vamos a adentrarnos a nuestro tiempo, ya viendo estos dos ejemplos. Adentrándonos a nuestro tiempo, ¿cómo ha cambiado entonces las cosas de hoy? Hace 20, 30 años atrás, cuando la tecnología, cuando muchas cosas aún no existían de lo que nosotros vemos hoy. Cuando nosotros volteamos a ver a 30, 40, 50 años atrás, ¿sí? Las cosas han evolucionado.
las cosas han cambiado tan radicales, las cosas han cambiado y cada año cosas sorprendentes vienen cada vez más. Y cuando nosotros vemos esta situación, pues nos decimos, pues ahora sí que en verdad la ciencia está cambiando. Y vamos a ver entonces ejemplos como estos, que muchos de los que hoy en día están, o la última generación que está, algunos ni saben qué cosa es, pero ahí está, ¿sí? Por ejemplo, las primeras televisiones. Hoy en día las televisiones pues conectadas al internet y ver muchas cosas. Hoy en día hay tanta tecnología que solo con pronunciarle cosas al televisor cambia de canales o de series de las que se están viendo, ¿sí? Pero estas fueron las primeras televisiones a blanco y negro, sin color, ¿sí?